Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Pues sí, amigos, así es. Estamos ahora reunidos para nuestra cita de esta noche en este espacio denominado Misterios al anochecer. Un saludo para los que nos escuchan tanto en la región San Martín, en Radio Estación Lamas 96.3 FM, como para quienes están en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com desde la Ciudad Blanca, y quienes están en Radio Imperial 299.5 en el sur de la ciudad de Lima, incluidos lugares tan significativos dentro del mundo ufológico, el mundo de los misterios, como pueden ser pues justamente las playas del sur de Lima y especialmente Chilca. Ahora está en estos días muy en las noticias siempre hablar sobre la inteligencia artificial. Esa va a ser la primera noticia que les tenemos para el programa de hoy, en el que no solo hablamos de enigmas, relatamos casos, que eso también va a haber en el programa de hoy, sino también temas de actualidad derivados ya sea de efemérides o ya sea de noticias que transcurren en los días o las semanas anteriores y pues que tienen que ver de alguna manera con los misterios de la humanidad. Es así como gracias a la inteligencia artificial, pues se ha logrado encontrar, se ha logrado observar y se está en proceso de catálogo ni más ni menos que 303 nuevas figuras, nuevos geoglifos en el desierto de Nazca en la región Ica. Esa es otra forma más que tenemos de usar positivamente, porque todos sabemos también que se están descubriendo desgraciadamente formas negativas de uso de la inteligencia artificial, pero dentro de lo positivo tenemos esto que se ha encontrado por pues un grupo de la Universidad Yamagata del Japón, que está pues dirigido por Masato Sakai. Porque recordemos, eso sí, una de las características de estos geoglifos, y es que a diferencia de otros, prácticamente no se advierten desde tierra. Cuando tú vas a la zona de las pampas de Nazca y Palpa, hay por supuesto algunos miradores. Unos miradores que tú te puedes subir y ves pues parte de los geoglifos que están más cerca, sobre todo a la carretera panamericana, la cual cuando se construyó terminó partiendo varias de estas figuras porque sencillamente no sabían que existían. Habían por ahí algunos rumores, se dice incluso desde el periodo español, de que habían líneas, se podía percibir algunas cositas, pero solo con la llegada de la aviación es que nos damos cuenta en toda la magnitud de lo que ahí había. Pero bueno, continuando con esto, ¿qué es lo que se ha encontrado? Bueno, en realidad desde el año 2004 más o menos, y apoyándose en imágenes de alta resolución de satélite, se han ido encontrando distintos geoglifos, pero estos 303 han sido con el apoyo de la inteligencia artificial, y quiere decir también que cuando se observan, digamos, si a alguien se le ocurre ir pues con una avioneta o de alguna manera observar, es difícil que los pueda distinguir porque los procesos eólicos, es decir, el viento que va moviendo por ahí las capas superficiales de arena, hacen lo suyo y muchos quedan como que difuminados. Y bueno, esto, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estuve en Palpa hace años atrás, ocurría. Me llevaron pues a un lugar que estaba ahí cerca nomás a la carretera panamericana y me decían qué es lo que puedes observar. Y se observaba una figura, un poquito con el juego de luces y sombras de determinada hora del día. Se podía advertir que había una gran figura en la ladera de uno de los cerros de arena. Y me decían que era posiblemente algo muy similar a lo que se conoce como la imagen del astronauta, si lo han bautizado el astronauta de Nazca, solo que estaba pues bajo esa capa de arena y habría que limpiarlo de alguna forma especializada, por lo cual no se podía observar. Ahora, ¿qué tipo de imágenes son estas que se han podido encontrar? Bueno, hay de distintos tipos. Para quienes estén en Misterio Infinito Perú en YouTube, pues van a ahí observar algunas imágenes que les voy a poner. Dentro de lo que se ha encontrado ahora, pues hay figuras que son claramente de animales del entorno.
el entorno que tenían los seres humanos que vivían en esos momentos. Se pueden observar llamas, se pueden observar aves estilizadas, incluso por ahí algún felino. Incluso hay una imagen que tiene toda la pinta de estar representando a una persona que o está siendo atacada o está en un combate contra lo que parece ser un felino. También lo que ha sido identificado como cabezas decapitadas, quizá después de algún combate, o las cabezas trofeos que también figuran, por ejemplo, en la cerámica de la cultura nazca. Y por supuesto los siempre llamativos e inquietantes seres humanoides, es decir, figuras antropomorfas. Por ejemplo, hay una que se ve como una especie de cabeza, pero que directamente de ahí ya tiene las piernas, es decir, le faltan los brazos. Todo esto puede tener distintas interpretaciones. Al fin y al cabo, se trata de un hallazgo bastante reciente. Otras figuras, por ejemplo, son las que muestran a seres que tienen como una especie de penachos, ¿no? Como penachos o como si fueran cuernos, que podrían, por supuesto, estar indicando que son seres resplandecientes. No sabemos si porque verdaderamente brillaban o porque es una manera de indicar que son, pues, ya sea dioses, es decir, seres superiores, o que son seres humanos revestidos de un gran poder. Así que hay también figuras de muchos otros tipos que son ya de una identificación más imprecisa de momento. Hay una que me llama mucho la atención, que es la de un personaje hecho con cabeza rectangular, que tiene una especie como de cuernos o antenas, y al costado hay una especie de objeto. Y tiene una expresión hecha de una forma muy sencilla, por supuesto, como de sorpresa, ¿no? Hay otras que representan peces también, y hay una que representa una especie de ave, posiblemente un cóndor, que a mí me recuerda cuando yo estuve por la zona de Oyotún, en el norte peruano. Ahí hay lo que denominan como el geoglifo del hombre búho de Oyotún, que ahora está pues bastante desmejorado, le ha crecido encima la maleza, pero hay fotografías de cuando estaba limpio y todo que realmente era impresionante, ¿no? Unos ojos, pero que si los ves a la distancia te impresionan, y también una especie como de águila o de cóndor. Eso me ha hecho recordar, ¿no? Y quién sabe, podría haber alguna relación quizá, porque como hemos dicho siempre aquí en el programa, la humanidad estuvo mucho más intercomunicada en el pasado de lo que la ciencia oficialmente nos dice. Bueno, ¿y por qué les dije que teníamos que hablar de la inteligencia artificial, pero que una parte era hablar justamente sobre este asunto de los geoglifos? Es que resulta, amigos, que también estuve pues ahí indagando y me encuentro, en realidad un amigo me lo pasa, un programa de inteligencia artificial, una página en realidad, que tú le pones ahí un texto y te saca una canción al respecto, ¿no? Por supuesto, si lo escuchas bien, hay ciertos cortes en la voz, ciertos asuntos que hacen que tú te des cuenta de que no está hecho por un ser humano como tal, sino que ahí hay algo raro, una cuestión un poco hacia lo robótico, pero está bastante bien, esto irá evolucionando, y de ahí vienen también algunos cuestionamientos que se le hace a la inteligencia artificial, como por ejemplo cuando dicen, ¿será que cada vez más trabajos serán reemplazados por esta y otras tecnologías? Bueno, eso está dentro del campo especulativo y esperemos que no sea tan así, que se encuentre el medio para que esto no ocurra, porque ahí sí se estaría causando grandes problemas sociales y bueno, todo lo que después sale de los mismos. Bueno, quiero invitarlos a escuchar entonces algo que hizo la inteligencia artificial y que incluso algunos me decían, oye, esto lo puedes poner como inicio de tu programa porque es una canción. Vamos a ponerla así, dedicada a Misterios al Anochecer. Luces en el cielo sin explicación, cosas que no tienen razón. Fernando en la radio con su voz llama a misterios, te da el cosquilleo. 96.3 FM. Misterios al Anochecer. Sombras que se mueven en la noche, Palmas, palmas, palmas. cuentan su historia con broche. El Chapi Martínez ahí está, te dirá la verdad y más allá. Encienden el dial esta vez, misterios al anochecer. Ovnis y fantasmas sin cesar, te dirá la verdad y más allá. Enciende el dial esta vez, misterios al anochecer.
Formas en el campo inexplicables, ruidos en la casa inaguantables. La radio te cuenta lo que es real y lo que nadie jamás puede explicar. La voz de la noche te guiará en cada misterio que surgirá. Fernando al micro te susurrará lo que en el día se ocultará. Ecos del más allá quieren hablar, historias sin fin para contar, enigmas que nadie puede aclarar, misterios que te hagan pensar. Quiero que todos hagamos palmas. Esto parece una canción de Hillsong, ¿no? De esas canciones evangélicas de alabanza. Dios mío. Pero está muy bueno y lo ha hecho la inteligencia artificial, poniéndole simplemente algunas cositas aquí. Ni siquiera se le dio dato de fantasma, dato de extraterrestre, simplemente algo así como Misterios al Anochecer, programa de enigmas, conducido por una persona, tal. Y mira todo lo que te saca. Vamos, público. El fin del día de esta vez, misterios al anochecer. Y fantasmas sin cesar, una aventura al aire escuchar. Formas en el campo inexplicables, ruidos en la casa inaguantables. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es eso que ruidos en la casa inaguantables? Eso yo no lo puse, eso lo puso la inteligencia artificial. Me imagino se refieren a las psicofonías o a cuestiones paranormales, poltergeist o algo así. Misterio que surgirá, Fernando al micro te susurrará. Eso es radical. Se ocultará. Está bastante bien, y no solo eso, sino que esta página llamada Suno le sacó también una segunda versión, o sea, 2 versiones, a ver cuál me gustaba más de este tema, que sería algo así como la intro, el opening, también me decían por ahí, ¿no? De Misterios al Anochecer. Vamos a escuchar la segunda versión, que está bien bonita, la verdad que no paro de escucharla y se las comparto. Vamos. Noches en el cielo sin explicación, cosas que no tienen razón. Fernando en la radio con su voz, llama misterios, te da el cosquilleo. Sombras que se mueven en la noche, gente cuenta su historia con broche. El Chapi Martínez ahí está, te dirá la verdad y más allá. Enciende el diario esta vez, misterios al anochecer. Ovnis y fantasmas sin cesar, una aventura al aire a escuchar. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Ruidos en la casa Inaguantables. La radio te cuenta lo que es real. En Lima Sur 99.5, en Arequipa. La voz de la noche. La www.radioarequipa.com, en la región San Martín, estación Lamas 96.3. En el mundo de Next.es, la radio del misterio. Lo que en el día se ocultará. Ecos del más allá quieren hablar, historias sin fin. Así es amigos, yo estoy, como ustedes se han dado cuenta, realmente encantado con esto que ha hecho la inteligencia artificial. Concretamente la página Suno. Es como la intro de Misterios al Anochecer. Aquí pues quienes cantan, entre comillas, pues no son seres humanos, no existen, son ficción. Es solo la inteligencia artificial que pues, como digo, bien usada, hace cosas chéveres, bonitas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a pasar a lo que nos gusta, que son los casitos que tienen que ver con el mundo del misterio. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. Muy bien amigos, después de escuchar estas intros, estos openings, dirían, que ha hecho la inteligencia artificial, poniéndole solo algunos datos de Misterios al Anochecer, en realidad solo un par de líneas. Vamos a pasar ahora sí a lo que nos gusta, lo que más nos fascina, lo que nos emociona y lo que no terminamos de entender también, que son los casos que tienen que ver con el misterio. ¿Qué les parece amigos si
les cuento unos retrocasos, como a mí me gusta decir, es decir, casos que tienen que ver con fenómeno ovni, con fenómeno paranormal y otras cosas, pero que no son de ahorita, ni siquiera hace 10 años o 20 años, sino muchos de ellos son de bastante tiempo atrás. Y uno de ellos tiene que ver pues con esos límites que hay entre lo forteano, como le dicen algunos, lo que solemos tratar más en este programa, aquellos hechos sin explicación que nos hablan de otras realidades, ya sea en otros mundos o en otros planos que coexisten con el nuestro, y ese otro campo que siempre está presente, aunque ahora muchos quieran negarlo o renegar de él, que es la espiritualidad, ¿no? Es así que nos vamos hasta 1948, tan solo un año después de los sucesos, tanto el de Kenneth Arnold como el de Roswell. Así que estaba fresquita todavía, estaba en estreno prácticamente la conocida como era moderna del fenómeno ovni. Pero esto no ocurre en los Estados Unidos de América, sino en la isla de Cerdeña, en el mar Mediterráneo, correspondiente a Italia, concretamente en un lugar llamado Oristano. 13 de septiembre de 1948, 19 horas, es decir, las 7 de la noche, ya estaba un tanto oscuro y el protagonista es ni más ni menos que un seminarista católico, una persona de una religiosidad, digamos, activa. No era pues un católico nominal, sino alguien que se tomaba tan en serio su fe que incluso estaba en camino, no sabemos si finalmente lo sería, ¿no?, en camino para ser sacerdote, para ser cura. Él se encontraba pues en un seminario y su nombre es Giuseppe Madau, jovencito, tan solo 18 años de edad. Se encontraba en el jardín de ese seminario cuando de pronto, observando el cielo, quién sabe si meditando sobre las realidades que están más allá de la nuestra, pero en un plano espiritual, observa en la lejanía lo que parece ser un ave, un pájaro pero bastante grande que estaba descendiendo sobre la línea del horizonte, unos 80 grados sobre el horizonte. Bueno, hasta ahí parecía algo normal, un ave nocturna. Sin embargo, bastante rápido se da cuenta de que no es ningún ave, sino un extraño objeto que se estaba acercando hacia él. Tan solo unos segundos después, este objeto se detiene junto a un edificio, y más que junto a un edificio, encima de un árbol de eucalipto que estaba en ese lugar. Así que nuestro testigo pudo verlo bastante bien. Lo describe como un disco redondo, en realidad más tenía una forma como de campana, con una cúpula que parecía hecha como de un material transparente, incluso lo pudo haber comparado con el plástico. Y era tan transparente que se veía que dentro de esta cúpula, habían dos jóvenes, así los describió porque parecían plenamente humanos, que estaban vestidos también con trajes entre translúcidos y transparentes. Cualquier persona en un contexto así pues sentiría terror o por lo menos desconfianza y angustia, pero el seminarista, por el motivo que fuera, lo que sintió fue auténtica curiosidad y comenzó a saludar. Ahora, si nos ponemos en contexto, posiblemente pensó, por el tiempo que era, que se trataba no de algo de otro mundo, sino quizá de un ingenio totalmente terrestre, algún prototipo aéreo que estaba en evaluación, estaba en prueba, y entonces dijo, estos parecen totalmente humanos, no hay nada raro, entonces quizá me estoy topando frente a personal militar o colaboradores de algún inventor, así que conviene simplemente saludar y no alarmarse. Comenzó a saludarlos entonces, nos imaginamos que moviendo su mano en lo alto, y para darle mayor confianza, para inspirarle, esos seres que estaban ahí, que además tenían la piel muy blanca, le respondieron también. Le hicieron un saludo con la mano y le sonrieron. Todo estaba entonces en buena onda. El objeto se acercó aún más y silenciosamente se fue acercando al suelo. Es entonces que en medio de la parte superior se abre una especie como de agujero redondo que mostraba un fuego, una especie como de llama irregular que fue comparada como a un carburo que estaba emanando de ahí y se extendía un poco más, pero no era un fuego común y corriente, porque esta llama cambiaba secuencialmente de color
del violeta al azul claro, al verde y al amarillo. No hay fuego que pueda hacer eso, que se sepa. Según el testigo, el seminarista, señor Giuseppe, dice que también lo raro era que cuando pasaba de un color a otro había como una zona de transición en que esto se apagaba o se volvía invisible. De repente siente el testigo un sonido que calificó como un sonido eléctrico, pero no lo siente en el ambiente que lo rodeaba, sino dentro de su cerebro, quizá como alguna especie de telepatía. Y en ese momento vienen las sensaciones también extrañas. Se sintió como que era más ligero, casi como si estuviera en un ambiente de ingravidez o como si se estuviera volviendo etéreo. De pronto este sonido fue aumentando dentro de su cabeza, se volvió casi algo físico. Él decía que lo sentía en la zona del lóbulo frontal principalmente, y una sensación muy incómoda, como si hubiera una especie de objetos o dedos que estuvieran adentrándose en su cerebro, a tal punto que ya no era solo una molestia o una curiosidad, sino auténtico dolor lo que Giuseppe sentía. Es en ese momento que él se asusta, ya era tiempo de que se asuste ante cosas tan raras, ¿no? Y dirigió un pensamiento que decía: no quiero esto. Y empezó a invocar a la Virgen María, repitiendo 2 o 3 veces: Madre mía, ayúdame, yo no quiero esto. Es en ese momento que él asegura que escucha una voz femenina en su cabeza que decía: déjalo, así imperativamente, era una orden, supuestamente para esos seres que serían los que le estaban causando esa molestia y ese dolor. Él dice que la sensación dolorosa todavía permanecía y nuevamente el testigo invocó a la Virgen María y de nuevo vuelve a escuchar esta voz femenina en su cabeza como si fuera una cuestión telepática que fuerte y clara volvió a ordenar: déjalo. Y es en ese momento que las sensaciones se detienen instantáneamente, y cuando el seminarista Giuseppe se voltea para irse, ve que su perro estaba de un lado para otro, dando vueltas, gruñendo, y entonces esto también nos da otra pista, que no se trataba de una alucinación, porque cuando una sola persona ve uno de estos objetos y asegura que le pasan estas cosas, uno puede decir: bueno, quizá fue una alucinación, o quizá le pareció, estaba confundido, estaba bajo el influjo de alguna sustancia, no sabemos. Y si es que lo ven más personas, pues se puede decir incluso que es una alucinación colectiva y todo un tipo de cosas. Pero si ya el perrito, un animal, al parecer vio lo mismo y se alertó, quiere decir que la cosa iba por otros rumbos, le daba más visos de realidad al incidente. Bueno, es que hay también otra versión, no es la única versión, porque esto es lo primero que recuerda, de ahí esto varía, y lo que cuenta también en otro momento Giuseppe es que mientras el objeto se estaba colocando sobre el árbol, a pocos metros de él, estos 2 seres que tendrían 1,90 m más o menos de estatura llegan a salir de la cúpula. Parecían bastante atractivos, con trajes plateados, se pararon en el terreno adyacente, y cuando el testigo les hace un gesto y las criaturas se lo devuelven y sonríen, entonces al parecer le pidieron a Giuseppe que se acerque a la nave. Le repitieron varias veces, eran bien insistentes, y eso es raro cuando se trata de fenómeno ovni, esa invitación. Y Giuseppe, pues lo que es evidente, pensó: estos me quieren llevar, estos no son de este mundo entonces, y se negó. Posiblemente debido a esto, estos seres se volvieron a dirigir al objeto de nuevo, a la nave. Un cinturón que estaba como alrededor del objeto empezó a girar cada vez más rápido, el ruido que iba sintiendo Giuseppe desapareció, el objeto cambia de posición, se pone en horizontal y sale disparado hacia el cielo. Bueno, ¿qué es lo curioso de esto? Lo curioso es que hay 2 versiones del mismo Giuseppe. O bien se trató de una mentira, y entonces es como que él estaba, digamos así, reconfigurando lo que iba a decir para darle un toque más sorprendente, o se trata de una especie de interferencia en el pensamiento, que también ha sido en muchos casos atribuida a los asuntos del fenómeno ovni, ¿no? Es como que hay un pensamiento
que ha sido, vamos a ponerle así, puesto para que suplante a otro en la mente de la persona, ya sea mediante regresión hipnótica o a veces por sí mismo, vuelve a recordar lo que verdaderamente ocurrió el testigo. Pero nos imaginamos que el señor Giuseppe en este momento pues ya no está en nuestro mundo, no porque se lo haya llevado un ovni, sino porque si esto ocurrió en el año 48 y ahí él tenía 18 años, es bastante probable que haya ya fallecido. Y no disponemos, como dije, de mayores datos para saber qué tanto le reconfiguró la vida este suceso, si acaso dejó el seminario o si al contrario potenció su fe. Pero también esto nos hace recordar casos que están ligados más a la esfera de lo espiritual que a la esfera del fenómeno ovni, pero las similitudes son ya demasiado llamativas, ¿no? Por ejemplo, se dice que cuando hay estos asuntos de tipo paranormal o incluso alguno diría demoníaco, pues que justamente estos seres no pueden atacarte, no pueden en realidad poseerte si no es que tú les das el permiso, pero que si tú los rechazas se van. Y es curioso que en algunos casos del fenómeno ovni también se da esto. Entonces, ¿son seres de otros mundos o son lo que siempre se ha considerado como seres negativos del lado espiritual, llámese demonios u otras cosas? Bueno, por eso es interesante no dejar en el olvido casos como este, porque ahí podría estar incluso parte de la clave para descifrar todo este asunto de los encuentros con seres extraños. Bueno, entonces desde finales de los 40, desde 1948, vamos a avanzar hacia otro caso ocurrido en 1983. ¿Qué les parece? En un punto de Mississippi, en los Estados Unidos, agosto de 1983, horas de la noche. Vamos a ponernos en contexto, vamos a imaginar el lugar. Se trata de un sitio rural, una casa rural que estaba aislada y además en un lugar que seguro tendría muchas leyendas, porque estaba bastante cerca de un pantano. Todos ya nos ponemos seguramente en el recuerdo alguna película, alguna serie, algún cuento de terror, ¿no? Un pantano, como que de ahí emergen criaturas, como que es sitio de leyendas, ¿no? Bien, entonces en esa casa rural aislada se encontraba, en horas de la noche, como digo, un niño, un pequeño de 5 años de nombre Jeremy DeColto. Jeremy, lo que cuenta después, nos imaginamos que lo habría mantenido por la impresión en su recuerdo y seguramente lo difundió cuando ya tenía mucha más edad. Pues él dice que lo que recuerda es que había estado acostado en su habitación, posiblemente hacía calor porque lo único que estaba ahí en movimiento y haciendo ruido era un ventilador que le estaba soplando directamente. Pero esa tranquilidad se vio cortada cuando de repente escucha una especie como de golpeteo en la ventana de esa habitación, y cuando mira a través del vidrio comprueba aterrorizado que hay una criatura como cubierta de escamas verdes, relativamente alta, que además en su rostro, si se le puede llamar así, tenía grandes dientes, como colmillos, se le veía como un depredador que estaba buscando alguna víctima, y sus ojos eran brillantes como el fuego. Esta criatura miró al pequeño Jeremy durante algo de un minuto en el que nos imaginamos que a Jeremy se le heló la sangre ante esa figura, y se dice que luego salió corriendo hacia otro lado de los alrededores de la casa. Jeremy escucha que la puerta trasera de su domicilio empezó como a temblar y que después pudo escuchar cómo esta criatura se alejaba. Entonces nos imaginamos que quizá quiso entrar en la casa y al no conseguirlo se fue por si aparecían otros seres humanos que pudieran verlo. No sabemos si es que el pequeño estaba en su casa a solas o si alguien más escuchó esto. Bastante llamativo. Bueno, pero seres así extraños, seres que parecen reptiles u otras cosas, no sería el único caso. De hecho, ni siquiera reptiles, sino cosas, incluso si esto ya es imposible, aún peores. Pero vamos a continuar con otra de reptiles. ¿A alguien le gusta el asunto de los reptilianos, no es así? Bueno, este es un caso que ya es recontra retro porque es de 1890 aproximadamente y se dice que aconteció
en horas de la tarde de un día, de un mes no determinados, alrededor de 1890, como les digo, en un lugar llamado Franklin, en Pensilvania, Estados Unidos. De acuerdo con los informes de periódicos locales, 2 hombres estaban cazando en esa zona de Franklin cuando se encuentran con lo que ellos describieron, a falta de un símil mejor, como un hombre lagarto. Describieron esta criatura como un reptil humanoide, un reptil que caminaba sobre 2 patas, y según el relato de uno de los periódicos, estos hombres pues fueron presa del miedo y se quedaron seguramente pues estupefactos, se quedaron paralizados. No sabemos en realidad si por el terror o porque este ser de alguna manera consiguió dejarlos fuera de juego, y en ese momento es que este hombre lagarto, entre comillas, se apodera de uno de los hombres, lo captura y él no pudo ni oponer resistencia. Evidentemente esta criatura era bastante fuerte, aunque se movía lentamente con un andar como pesado. Colocó a esta víctima bajo su brazo, es decir que el ser era bastante grande, y comenzó a alejarse con él, seguramente para hacerle cosas que mejor ni nos ponemos a pensar. El segundo hombre, el segundo cazador, salió corriendo en busca de ayuda y al regresar hasta el sitio con otros hombres, comenzó a rastrear a la extraña criatura para salvar a su compañero. Estuvieron a través de los arbustos, entre los árboles, y finalmente llegaron a donde estaba este hombre reptil u hombre lagarto, y justo lo pillan cuando se estaba acercando a un gran agujero que había en el suelo, que seguramente era su guarida o algo así, su escondite. Cuando este ser se percata que ya no era solamente otro cazador, sino eran seguramente un número relativamente grande de hombres armados, con escopetas o en fin, pues es que se da pues por vencido, deja caer en el suelo a este hombre al que había capturado y se va a través de ese agujero, no sabemos si a un mundo en otra dimensión, o como algunos dicen, ¿no?, la teoría de la tierra hueca o no sé qué, quizá hábitats desconocidos que están bajo nuestros pies. Lo cierto es que el grupo ya de cazadores lo que hacen es, con prudencia, no meterse en ese hueco e intentar capturar al ser ni nada, porque estarían internándose en territorio desconocido y se convertirían en potenciales presas, sino lo que hacen es sellar la entrada a esa cueva o guarida. Supuestamente nunca más volvieron a ver en los alrededores a ese hombre lagarto. O quizás sí, pero no quedó registro, porque esto es algo tan pero tan difícil de creer que pues a veces la gente ni lo cuenta, o lo cuenta a un entorno muy cercano, pero del cual se aseguran que esto no trascienda. Otra criatura extraña. Como digo, estamos a medio camino entre lo real y lo irreal, entre lo paranormal, lo ufológico y lo espiritual, y también por las sendas de la criptozoología, es decir, el estudio de las criaturas que supuestamente no han sido catalogadas por la ciencia, pero que existirían y en algún momento podrían formar parte de los libros de zoología, pero algunas son tan extrañas como el hombre lagarto o este que les voy a contar ahorita, que dudamos de que en algún momento puedan ser capturadas o encontradas, porque posiblemente, como digo, pertenecen a otro plano. No sabemos si un plano que colinda con el de la imaginación, los sueños y las pesadillas, o pues otro plano dimensional, dirían algunos, u otro mundo. Bueno, esto ocurrió en el verano de 1978, en horas de la tarde, en Repton Woods, en Derbyshire, Inglaterra. Bueno, resulta que en realidad un año antes de que transcurre el suceso que ahora les voy a narrar, vamos a hacer como una pequeña introducción, ¿no? Kevin, que es el testigo principal, y 2 de sus amigos vieron aparecer una gran luz sobre ciertos bosques que estaban situados no muy lejos hacia el sur de la ubicación donde ellos solían estar. Eran 3 testigos entonces, Kevin y 2 amigos, y se quedaron de pie mirando durante varios minutos, luego no una, sino 3 luces blancas que salieron de esa primera luz que ya estaban observando. Era como si estas luces descendieran en uno de los bosques. Una de las luces después se disparó casi verticalmente, o sea, hacia el cielo, y pues
Esto no quedó olvidado para Kevin y sus acompañantes. Ahora sí, un año antes ocurrió eso, pero un año hacia el futuro, es decir, como ya les dije, en el verano de 1978, y seguramente sin haber podido olvidar este suceso, nos encontramos nuevamente con Kevin, pero que estaba trabajando para la comisión forestal de ese lugar. Y se encontraba, vamos a decir así, con un estudiante, con un practicante, que estaba pues acompañándole, estaba en ayuda a una labor que tenían, que era pues limpiar, digamos, las vías a través de las cuales transitaban ellos, y también el guardabosques principal, para realizar pues inspecciones, ¿no? Para ver que todo estuviera en orden en esa zona. Y a unos metros entre los árboles, cerca de una gran roca que era como una especie de señal, una señalización del lugar, Kevin empieza a observar algo que no debería estar ahí, a una especie de intruso. Pero no era un intruso humano, a menos que llevara un disfraz muy elaborado, pero difícil en ese contexto. ¿Cómo es esta criatura extraña? ¿Cómo la describe Kevin? Bueno, él dice, era un ser que estaba de costado, de lado, pero que en ese momento es como que percibe que ellos están ahí y su cabeza se giró hacia la izquierda para observarlos. No era tan alto en realidad, me diría algo de cerca o menos de 2 metros, y lo mejor que él pudo describirlo es como una especie de zorro, pero un zorro bípedo, un zorro que estuviera parado sobre 2 patas, de un color marrón en su pelaje, que tenía no 2 patas delanteras, sino eran como una especie de manos cortas, pequeñas, y lo que serían sus manos eran como más oscuras, y pues su espalda sí era de un color sólido. De pronto, lo que parecía pues un hombre quizá con un disfraz de zorro, o un zorro que hubiera adquirido la capacidad de levantarse en 2 patas, muestra un rasgo aún más extraño, que hizo que Kevin lo describiera más bien como que tuviera partes similares a las de una langosta, porque justamente eso es. Dicen que en la parte trasera tenía como si fueran alas o algo así que estuvieran plegadas, como las de los insectos, y en este caso comparándolas como las de una langosta. Dice que esta criatura no hizo ningún ruido, sus ojos eran oscuros y penetrantes, y siguió caminando como si nada a través de los árboles, como si fuera su hábitat natural. De pronto se empieza a dirigir hacia donde estaban Kevin junto a este ayudante llamado Stephen, y en ese momento Kevin le grita a Stephen, Stephen, hay algo que viene hacia ti. Entonces él también se convirtió en el segundo testigo y pudo ver cómo este ser seguía caminando, pero era un caminar raro, no era como cuando tú te esfuerzas por ir entre los árboles y mueves la maleza, no, era como si simplemente pasara, como si fuera algo etéreo, como que al pasar no empujaba las ramas ni nada. Fue esto tan extraño ya, más extraño de lo que ya era lo anterior, que Kevin corre hacia Stephen para avisarle o para protegerle, le señaló, y pues en ese momento ambos siguen viendo que este ser se dirige hacia ellos, pero luego se alejó también poco a poco, pero no de una manera normal. Nada era normal en ese momento, sino dicen que era como si fuese entrando en un portal que se hubiese abierto en el suelo del bosque, porque ellos lo que observan es que estuviera caminando como si bajara escaleras que no existían en ese sitio. Recordemos que era un bosque, ahí solo había suelo, y de pronto ven cómo esta criatura pues va sumergiéndose en la tierra hasta que solo pueden ver su cabeza, sus orejas, y desaparece. Cuando ellos se acercan posteriormente a ese lugar, se dan cuenta de que efectivamente ahí no había ningún hueco, no había una puerta, no había nada. Una extraña manera de desaparecer de un ser de por sí ya demasiado extraño. Bueno, vamos a un caso de 1978, un 4 de febrero de ese año, bien tempranito, serían las 4:45 de la mañana, es decir, todavía no amanecía, en un lugar llamado La Florida, en San Luis, Argentina. Ahí se encuentran un grupo de 6 hombres. Entendemos que por lo menos 3 de ellos eran parientes. Eran Genaro Sosa, Pedro Sosa, Ramón Sosa
y también Manuel Álvarez, Regino Pedroni y Jacinto Lucero. Ellos habían acudido horas antes, en realidad la noche anterior, a un club de pesca local y pues se habían dirigido a un lago cercano para prepararse y tener una madrugada de pesca. Cuando todavía era de noche, cuando aún no era madrugada, habían disfrutado de un breve aperitivo y comenzaron a preparar su equipo y esperaron a que fuera una hora adecuada para esas labores. Dicen que alrededor de las 2:30 de la mañana empiezan a sentir ráfagas de viento muy fuertes. Así que pues solo 3 de los 6, Manuel, Pedro y Regino, permanecen con sus cañas de pescar. Los otros se van a descansar hasta que haga mejor tiempo. Pero un poco antes de las 5, como les digo, 4:30 más o menos, es cuando ocurre el inicio de los incidentes raros. Una poderosa luz aparece en el cénit, es decir, en la parte más alta del cielo, y les da directo. Era una luz tan poderosa que ellos afirman que tuvieron que cubrir sus rostros brevemente y cerrar los ojos. Pero cuando los abren, ven que delante de ellos ya se había instalado un objeto con forma de platillo invertido que estaba posado en tierra, y al lado de él ya se encontraba también, así rapidito nomás, un ser, una especie como de humanoide alto, con una constitución musculosa, bien formada, que los miró y les dedicó una sonrisa. Pero no era necesariamente una sonrisa amable, no era una sonrisa de amigos, era una sonrisa enigmática, como si tuviera intenciones ocultas. Y de pronto extendió sus brazos, colocando las palmas de sus manos mirando hacia arriba, como si fuera un saludo de otro mundo. Después de alrededor de 1 minuto de tenso silencio, dicen que esta figura, pues se volvió a dirigir a la nave, a esta especie como de platillo, y despegó hacia los cielos a toda velocidad. Pero, tal como en el caso del seminarista católico que contamos hace un rato, aquí también existen 2 versiones por lo menos. Si bien lo que hemos contado ahorita es como la versión general, la versión principal, se dice que uno de los integrantes del grupo, Manuel Álvarez, tenía otra versión al respecto, interesantísima también. Él dice que en esos momentos, también 4:30, así antes de las 5 de la mañana, todo se iluminó a su alrededor como si fuera de día, y que igual se taparon la cara, y cuando abren los ojos ven una luz aún más fuerte y aparece nuevamente la nave o lo que fuera en forma de platillo, pero que permaneció suspendido justo sobre el suelo a unos 25 metros de donde ellos se encontraban, y que desde la parte superior se abre una escotilla, sale como una pequeña escalera que llega hasta el suelo, y de ahí desciende una figura que parecía humana, descendiendo como cualquier persona lo haría utilizando esa escalera. Bueno, Manuel describe la figura como totalmente humana en apariencia, con unos tonos de piel muy bonitos, son rosados y una constitución física perfecta, como de unos 2 metros de altura. Dice que este ser se paró delante de ellos, les sonrió, igual les mostró las palmas de sus manos que estaban cubiertas de una especie como de guantes. Estaba vestido con un traje de una sola pieza, de un color plateado, de apariencia escamosa. Y pues bueno, le sonrió brevemente y luego desapareció dentro del objeto. Pero aquí viene en realidad también el campo de la interpretación, y volvemos a juntar lo espiritual con lo aparentemente extraterrestre o ufológico. Y es que, bueno, aparte de los matices que contó el testigo Manuel Álvarez, algunos matices hay, está la interpretación que le da uno de los parientes Sosa, Pedro Sosa. Él dice que la entidad se asemejaba a un ángel, que para ser un ángel solo le faltaban las alas, que su vestimenta parecía brillar en la oscuridad, algo que no mencionaron al parecer los otros testigos, e incluso dice que hasta le vio como una especie de halo alrededor de la cabeza, como esos halos con los que pues muchas religiones, no solamente el cristianismo católico o el cristianismo ortodoxo, sino también en ramas como el sufismo, en otras vías religiosas, pues se representa a los iluminados, a los seres especiales, a los que tienen alguna conexión con lo divino. Entonces decía que vio como este halo, como esta aureola,
Según Sosa, dice que además él observó que el objeto tenía como una especie de gran ventana que emitía destellos de luz roja y verde, y que un gran rayo de luz blanco salió del fondo de la nave, la cual tendría alrededor de 20 metros de diámetro. Entonces se dan cuenta que hay entre 2 y hasta 3 versiones de esto. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? ¿Será que quienes verdaderamente están detrás de estos sucesos lo que hacen es manipular la mente de los testigos y brindar, vamos a decir así, distintas películas de lo ocurrido, que se quedan para ellos como que fuera el recuerdo verídico, y en realidad quizá lo que ha ocurrido ha sido algo completamente distinto y no sabemos, incluso aterrador? Bueno, vamos entonces con un caso más de otro ser imposible. En el programa, en Misterios al Anochecer, mucho tiempo atrás, conversamos con Sonia Gupta, que tiene un canal de YouTube buenísimo llamado A Enigma, donde utiliza la frase "cosas más raras se han visto", una frase genial, muy adecuada para estos temas, porque siempre encontrarás algo más extraño que lo que ya te encontraste en testimonios o hasta en propia experiencia. Pues bien, hace mucho le entrevisté, estábamos hablando sobre seres de leyenda como los licántropos, o sea, los hombres lobo, que tantos conocemos, ya sea por el folclore, por la literatura o también por las películas y las series. Ustedes ya saben a cuál me refiero, ¿no? Bien, pero resulta que hay gente, en realidad hay gente para todo. Hay gente que afirma que ha visto desde ángeles hasta hadas, genios de la naturaleza, como los jinn de las culturas del mundo musulmán, pero más que el mundo musulmán de la esfera árabe, ¿no? Y tantos otros. Entonces, ¿a qué obedecerá todo esto? Pero aquí los testigos, que eran pues 2 hermanos jóvenes, más que jóvenes, niños de entre 4 y 7 años de edad, pues lo que mencionan es que vieron ni más ni menos que eso, a una especie de hombre lobo. Bueno, ¿cuándo ocurrió esto? Pues ni más ni menos que en el año nuevo, en el 1 de enero, es decir, las primeras horas, es decir, que ya estaba la gente todavía con la fiesta del 31 de diciembre del 77, pero eran las 2 de la mañana del 1 de enero del 78 en Horden, condado de Durham, Inglaterra. Estos 2 niños de 4 y 7 años, pues estaban descansando como corresponde, compartiendo su habitación, pero se habían mantenido despiertos durante toda la noche debido a que su hermano mayor pues tenía un resfriado y estaba tosiendo una y otra vez. Entonces, pues el hermano de 4 años decide bajar, o mejor dicho, le piden que baje y que lleve un vaso con agua. Así que pues bueno, va él, va también su hermano de 7 años. La casa en sí era pequeña y se dice que una de las luces no funcionaba, la luz de la escalera concretamente no funcionaba, así que para alumbrarse encienden la luz del propio dormitorio. Lo cierto es que cuando abren la puerta para que esta luz ilumine, todo el camino estaba bien iluminado, toda la escalera, no había peligro de caerse ni de confundirse. El pequeño de 4 años recuerda vívidamente que tan solo dio 2 o 3 pasos fuera de su habitación hasta la parte inicial de las escaleras, la parte superior, y que en ese momento, cuando se detiene a mirar a su hermano, ve que este estaba totalmente paralizado, estaba de piedra totalmente. Y se preguntó qué era lo que estaba pasando. De pronto observa su rostro y estaba con una mueca contorsionada por el miedo y que miraba hacia la parte baja de las escaleras. Ni siquiera pudo dar un grito del terror que le embargaba, y no era para menos, porque cuando entonces este pequeño mira hacia abajo para ver cuál era aquello que estaba ocasionando miedo, qué era lo que estaba ocurriendo con su hermano, dicen que se topa con una extraña criatura que había aparecido y estaba pretendiendo subir las escaleras. Al parecer este ser se detuvo cuando vio a los pequeños testigos, y este recuerdo que seguramente a ellos les persiguió durante toda su vida, dicen que es un ser alto, mucho más alto que una persona normal, con una constitución física fuerte, fornida, y que tenía uno de sus pies, o podríamos decir patas, en una de las escaleras y la otra en la siguiente, como digo, y incluso su mano, si se le puede llamar así, en la barandilla, como si justamente lo hubieran pillado a punto de subir. Se le veía muy peludo y tenía un rostro como de cánido, es decir, una apariencia como la que se cuenta en el folclore de los hombres lobo. Sus ojos brillaban como reflejando la luz del dormitorio, es decir, que al parecer era un ser físico, como lo compararon a cuando a los gatos en los ojos les cae pues una luz y hay
o sea, reflejan esa luz en la noche. Recuerda uno de los testigos que esos ojos brillaban verdes, pero su hermano dijo que eran profundamente rojos. Así que, por supuesto, después de esta observación, que aquí parece larga, extensa, lo que estamos seguros que solo habrá durado unos segundos, se van corriendo de nuevo a la habitación, se aferran el uno al otro, cierran la puerta y gritan de forma lo más audible posible pidiendo ayuda. Esto hizo que sus padres despertaran con los gritos y pues deciden hacer un recorrido por la casa por si hay algún intruso, pero al final afirmaron que no había nada ni nadie ahí, no había nada extraño. Los pequeños, cuando ya crecieron, cuando ya eran adolescentes, jóvenes y adultos, se dice que experimentaron otros episodios extraños en su vida. De hecho, muchos de ellos estuvieron conectados a esa casa en sí, incluidos momentos en los que podían ver como si alguien hubiese eliminado la gravedad del lugar en la parte de esa escalera, como si también los objetos se movieran, y ellos aseguran que siempre sintieron que había algún tipo de energía negativa que estaba conectada a esa casa. Entonces es un suceso bastante extraño, pero por supuesto nosotros aquí en Misterios al Anochecer les ofrecemos esto, por decirlo así, para que sea usted quien por ahí, si también le ha ocurrido algo raro, nos lo puede hacer llegar al programa. Estamos en total confianza, porque como les mencioné justamente el canal de la amiga Sonia Gupta, pues con su frase cosas más raras se han visto. A todos nos han ocurrido cosas definitivamente bastante singulares en la vida, pero no siempre las contamos. Pero este programa es un espacio seguro para hablar de estos y otros temas. Muy bien, un caso más, ¿qué les parece? Bueno, esto aconteció en 1978, en algún punto entre el 10 y el 15 de enero de ese año, cerca de Pskov, en Rusia, y serían más o menos las 10 de la noche. Entonces el protagonista es un estudiante de nombre Vladimir Sergeyevich Karitonov, quien estaba de vacaciones en la ciudad visitando a sus padres. Dice que era una noche de luna despejada y él decide salir pues a tomar algo de aire fresco. Estaba bonita la noche, pero de repente se da con la sorpresa de que en el patio de sus padres hay gente extraña, personajes que no deberían estar ahí. Así que va en una actitud, digamos, de defensa, ¿no?, de increparles qué hacen ahí estos intrusos, y les pregunta enojadamente, airadamente, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Y de pronto se da con la sorpresa de la cara de estos señores, porque no era un rostro tal cual, porque él se da cuenta de que estos personajes eran bastante inusuales, ya que su rostro no se podía ver, estaba totalmente cubierto como por alguna especie de red, una red como una protección que formaba pues una malla tan tupida, tan intrincada, que no se podía ver, era como una tela lisa. Lo único que se podía observar era que sus barbillas eran pues prominentes y eran figuras delgadas, bien constituidas, que tendrían alrededor de 1,80 m. Le pareció al testigo, a Vladimir, que uno de ellos muy posiblemente era una mujer, tanto porque podía ver que tenía el cabello más largo, sobresaliendo, como también seguramente por algunas formas que son femeninas en el cuerpo. Lo cierto es que, pues entonces, él lo que menciona es que estos seres iban vestidos con unos trajes muy ajustados que no tenían ni botones, ni costuras, ni cierres, ni nada por el estilo, de un material brillante que él equiparó al titanio o quizá al acero o algún metal pulido. Dice que, pues más allá, para completar una escena bastante extraña, detrás de un montón de troncos cercanos que había, se encontraba un objeto del tamaño de un auto, y estos seres al testigo lo que le dicen es si desea acompañarlos. Bueno, yo no aceptaría, pero ¿qué es lo que pasa? Él, que había iniciado toda esta interacción con bastante bronca, bastante molesto, pues algo ocurre que cambia en sí. Lo estarían manipulando mentalmente, no sabemos. Bueno, vamos a describir esto. Dice que esta máquina tenía una como cúpula transparente en la parte superior de unos 2 metros de diámetro y 1,5 m de altura, y que en la parte inferior pues había también como una especie de como algo que sobresalía detrás de la cúpula. La sección frontal era más corta, todo era redondo, sin bordes afilados, y que de pronto no sabemos cómo nuestro testigo, no sabemos si es conducido o manipulan su voluntad,
pero está dentro de la nave y se sienta junto con los demás. Habían unos asientos suaves y cómodos y él dice que dentro todo era muy espacioso y que de pronto el que le hizo la invitación dentro de este grupo al testigo y que él califica como el líder de ese grupo se sienta adelante, la que parecía mujer a su costado, y bueno, había uno más que estaba también ahí cerca. El líder entonces cierra la puerta de la nave o lo que fuera, la escotilla, de forma manual, aunque no había ningún ruido en el proceso, y dicen que después de esto aparece como un panel de control blanco amarillento que empieza a brillar delante de ellos y tenía botones como transparentes, y en ese momento pues todo quedó en silencio durante más o menos un minuto. El testigo estaba tan tranquilo que pudo contar que eran 9 filas de botones con unos 25 botones en cada uno, pero de pronto cuando el líder de este extraño grupo cierra la puerta de la nave, sintió algo raro. Era como que volviera en sí, como si lo invadiera el sentido de alerta, y se siente como aislado del espacio circundante. Los seres empiezan a presionar los botones y pues la nave es como que él se da cuenta que está ascendiendo, girando alrededor de su eje. Por una especie como de ventana, el testigo observa que están sobre casas, autos, una carretera cercana, es decir, que se están elevando. En ese momento, la tripulación, los otros 3, no manifestaban nada raro, parecía que era algo habitual para ellos, pero el testigo justamente es el que empieza a sentir terror. Al fin se le despertó su instinto de supervivencia ante algo tan extraño. Bueno, Vladimir dice que en ese momento se asustó tanto y cayó en la cuenta de que lo estaban abduciendo, que se lo estaban llevando quizá a otro mundo u otra realidad, que la emprende a golpes con el líder del grupo, lo golpea en la cabeza con su puño. Fue una auténtica pelea interplanetaria, interespecies de 2 mundos distintos, y en ese momento no sabemos si porque lo ponen bajo control lo que pasa, él dice que su memoria se apaga, no recuerda más, pero en ese momento el siguiente recuerdo es que pues se había despertado recostado sobre el montón de troncos en el que él asegura que la nave se había puesto originalmente. Este caso pues nos deja también pensando, ¿no? ¿Fue todo un sueño? ¿Fue una alucinación? ¿Fue tan solo una pesadilla? ¿O es que hubo algo más? No lo sabemos, no sabemos si el testigo encontró alguna señal física, ya sea en su cuerpo o ya sea en el terreno, que le constatara que no era todo una imaginación. Así que nos queda solo especular. Bueno, vamos a cerrar con un último caso. Este sí es un retrocaso en toda regla porque ocurrió el 23 de noviembre de 1954 alrededor de las 5 de la tarde hora local en Colcherasa, en Macerata, Italia. 2 jóvenes pastores que no dan sus nombres, que en realidad también eran bien jóvenes, eran preadolescentes, tenían 12 años, estaban pues encargados del rebaño familiar de las ovejas, pero de pronto se dan cuenta que éstas se han movido de su posición original y que su perro pastor estaba ladrando. Uno de estos jóvenes observó de la nada 3 criaturas de color oscuro, 3 seres extraños, pero que se movían como animales. Estaban moviéndose entre un seto, entre un par de hogueras que los pastores habían encendido previamente, y también ellos dicen que había un objeto que era como con forma de cañón, que tendría entre 60 y 70 centímetros de ancho por 1,5 metros de largo. Los bordes del objeto eran como aplanados, era todo muy extraño. Bueno, uno de los testigos dice que era incapaz de ver a los seres con claridad, era como que estuvieran difuminados o algo así, pero que medirían una estatura ridículamente pequeña, como si fueran duendecillos, 35 centímetros de estatura, pero que sus cabezas aún así eran bastante grandes, desproporcionadamente grandes para el tamaño y como aplanadas. Parecían estar vestidos como con trajes oscuros brillantes que a él le parecieron como si fueran una especie de plástico. Dice que unos segundos después estas criaturas, posiblemente al percatarse que habían sido observadas, se retiraron al objeto, el cual partió inmediatamente mientras producía una especie como de silbido, que también se observa en otros casos del fenómeno ovni. Cuando el objeto pues se había elevado como a unos 20 metros, dicen que envió como si fuese un ataque una gran bola de fuego que explotó justo antes de tocar tierra.
originando una fuerte ráfaga de viento tan grande que ambos chicos pues salieron despedidos, como golpeados. Dicen que el objeto tenía como una antena en su parte delantera y que pues de ahí el objeto siguió ascendiendo y se perdió hacia un monte cercano. Obviamente los chicos salieron huyendo, salieron corriendo y contaron lo que acababan de ver. Esperemos que les hayan creído. Pero ustedes se dan cuenta, estos seres 35 centímetros, eso es un imposible desde el punto de vista biológico que puedan existir seres inteligentes y todo ello con ese tamaño tan reducido. Sin embargo, no es el único caso. En un programa muy anterior, que ustedes lo pueden encontrar en Misterio Infinito Perú en YouTube, pues ya se habló de casos, de algún caso por ahí, por ejemplo, de un avioncito y un aviador en miniatura. También, tiempo atrás, el amigo Eduardo Camacho, investigador de estos temas, también contactado en la zona de Chilca, al sur de Lima, asegura que escuchó un caso de un ser pequeñito que se apareció ni más ni menos que sobre un libro o algo así a una persona en ese lugar, en esa zona del sur de Lima. Así que, ¿de qué estamos hablando? Se trata de los antiguos duendes que ahora tomamos por extraterrestres, se trata de seres que viven en el planeta de la imaginación, o es algo que ni siquiera podemos sospechar. Yo soy Fernando Chapi Martínez, esto es Misterios al Anochecer a través de Radio Estación Lamas 96.3 FM, Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, Radio Imperial 299.5 de Lima Sur y Edenex.es, la radio del misterio. Asimismo, todos los programas después se suben a Misterio Infinito Perú en YouTube. Quiero agradecerles por su gentil sintonía. Dios mediante, nos estamos escuchando si están en Radio Estación Lamas dentro de 7 días el otro domingo, y si están en Radio Imperial 2 igual el próximo domingo, y si es que están pues en Radio Arequipa Internacional estamos de lunes a viernes, así que sería el día siguiente. Fuerte abrazo, Dios los bendiga y que tengan muy buenas noches. Que descansen y mañana inicien un día que les sea de provecho. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.